Vamos a resolver este problema de transferencia de calor. Veamos lo que nos dice y vamos sacando los datos. Un intercambiador de calor, un intercambiador de placas se usa para calentar agua de un proceso aprovechando el calor de agua de otro proceso. El caudal de agua a calentar es de 50 metros cúbicos por hora. Ahí tenemos un dato, vamos colocando aquí el caudal volumétrico igual a 50 metros cúbicos sobre hora. Y el salto térmico que se quiere lograr es de 30 grados centígrados. Es decir, queremos calentar el agua, esos 50 metros cúbicos, y queremos lograr un salto térmico, un delta T, de 30 grados centígrados. Por lo tanto, delta T en este caso es 30 grados centígrados. Si el coeficiente global de transferencia de calor es 1,7 kilovatios sobre grados centígrados metro cuadrado, ese es el coeficiente global, o sea, U, de este intercambiador de calor a placas, 1,7 kilovatios sobre grados centígrados metro cuadrado. Y cada placa tiene un área de 1,2 metros cuadrados. Le vamos a poner a esto área de la placa 1,2 metros cuadrados. Determinar la cantidad de placas necesarias sabiendo que el delta T en todo momento es igual a 10 grados centígrados. Este delta T que nos están dando acá al final es el delta T, como antes nos dieron el delta T, que es el salto térmico, es decir, cuánto se calienta el fluido a calentar. Este otro delta T que nos están dando acá referido al intercambiador de calor es la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. Le vamos a poner a este delta T sub T, o sea, delta T de transferencia. Nos dice que en todo momento es 10 grados centígrados. Que eso se puede dar si los fluidos tienen igual capacidad calorífica y si es contracorriente, caudales parecidos, entonces el delta T va a ser así de constante de 10 grados centígrados. Veamos acá qué es lo que tenemos. Tenemos primero que determinar el área del intercambiador. Por lo tanto, la fórmula que nos relaciona el área del intercambiador con otras variables es el calor de transferencia es igual a U por A por delta T de transferencia. Este U es el coeficiente de transferencia, el coeficiente global de transferencia, A el área total de intercambio y el delta T de transferencia es la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. De esta ecuación, el área total del intercambiador es lo que necesitamos saber porque, por ejemplo, cada placa tiene un área de 1,2 metros cuadrados. Si necesitara un área de 12 metros, entonces necesitaría 10 placas para conseguir esos 12 metros, porque cada una tiene 1,2 metros cuadrados. Pero eso es lo que necesitamos calcular. Por lo tanto, necesitamos el coeficiente global de transferencia, necesitamos el delta T de transferencia, son datos que ya tenemos, y necesitamos el flujo total de calor. El flujo total de calor no lo tenemos como dato, así que probablemente lo vamos a tener que calcular. Vamos a tener que determinar el flujo total de calor. Y para eso tenemos que ver qué otra información tenemos en el problema. En un intercambiador tenemos el calor que entrega el fluido caliente, el calor que recibe el fluido frío y el calor de transferencia. En este caso, tenemos ahí la ecuación para el calor de transferencia. Deberíamos ver si podemos calcular o relacionarlo con el calor que entrega el fluido caliente o con el calor que recibe el fluido a calentar o fluido frío. Como tenemos aquí los datos del fluido a calentar, es decir, del fluido frío, y es un aumento de temperatura, es decir, un calor sensible, entonces deberíamos revisar la fórmula del calor sensible, que me dice que es igual al flujo de calor sensible, al flujo másico, por el calor específico de la sustancia que estamos calentando, por el delta T.
siendo este delta T la diferencia entre la temperatura inicial y final, es decir, el salto térmico de ese fluido. De estos datos que necesitamos para calcular este flujo de calor, el flujo másico, si bien no lo tenemos directamente, pero tenemos el flujo volumétrico. Y sabiendo que se trata de agua, usando la densidad del agua podemos transformar este flujo volumétrico en flujo másico. El calor específico, al tratarse de agua, ya también es un dato que podemos obtener de cualquier tabla. El delta T, el salto térmico, lo tenemos como dato, son estos 30 grados centígrados de acá. Por lo tanto, eso me permitiría calcular este flujo de calor completamente. Y este flujo de calor que recibe el fluido frío es el flujo de calor que atraviesa las placas del intercambiador, o sea, que es igual al calor de transferencia. Entonces, con la segunda ecuación, esta vamos a llamarle la número 1 y esta la número 2, con la segunda ecuación, consiguiendo todos los datos estos, podemos calcular el flujo de calor, del calor que recibe el fluido frío. Y como ese calor que recibe el fluido frío es igual al calor transferido a través de las placas del intercambiador, o sea que es igual a este Q. Entonces a este Q lo podemos llamar para Q frío, que recibe el fluido frío, y a este Q sensible, Q de transferencia, simplemente para diferenciarlos. Pero sabemos que el Q de transferencia es igual al Q que recibe el fluido frío, es decir, a la cantidad de calor que recibe el fluido frío. Bien, dicho esto, vamos a proceder a calcular. Vamos a calcular primero, vamos a usar la ecuación 2 para calcular esta va a ser la 3. Vamos a usar la ecuación 2 para calcular el calor que recibe el fluido frío, que va a ser igual al calor de transferencia, y ahí vamos a usar la ecuación número 1 para determinar el área total de transferencia. Con esa área total, sabiendo cuánto tiene cada placa, vamos a poder determinar cuántas placas necesitamos para completar esa área total. Vamos a hacer entonces la fórmula del Q frío, le ponemos el puntito porque es caudal, flujo de calor, era igual a más flujo másico por calor específico por delta T. El flujo másico no lo tenemos, pero tenemos el flujo volumétrico. El flujo volumétrico son 50 metros cúbicos sobre hora. Para transformar este flujo másico en este flujo volumétrico en flujo másico, podemos hacer un cambio de unidades usando la densidad. En realidad, a ver, lo vamos a hacer aparte primero para que quede claro de dónde sale. Sabemos que, vamos a hacerlo acá abajo, la densidad es igual a masa sobre volumen. Si le ponemos flujo másico, va a ser también flujo volumétrico. De acá podemos despejar el flujo másico y nos va a quedar que es igual a la densidad por el volumen, por el flujo volumétrico. La densidad, si el flujo volumétrico lo tenemos en 50 metros cúbicos sobre hora, a la densidad la podemos poner en tonelada, 1 tonelada por metro cúbico, o podríamos usar también 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. Cualquiera de las dos unidades va a estar bien, lo que va a cambiar es la unidad que me va a quedar al final. Entonces, si usamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, vamos a simplificar acá metro cúbico con metro cúbico, y nos va a quedar entonces el flujo másico como 50.000 kilogramos sobre hora. Entonces, ya teniendo ese valor, volvemos a la ecuación esta, la número 2, el flujo másico 50.000 kilogramos sobre hora. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos centígrados, pero si tenemos kilogramo acá, podemos usar directamente 1 kilocaloría sobre kilogramo, o sea, 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Ese es el calor específico del agua
que podría ser calorías sobre gramo o kilocalorías sobre gramo, kilocalorías sobre kilogramo. Entonces nos falta el delta T. El delta T dijimos es el salto térmico que quiero lograr en el fluido a calentar, es decir, el fluido frío, y que como dato teníamos que era 30 grados centígrados. Con eso ya tenemos kilogramos sobre kilogramos, simplifico, grados centígrados con grados centígrados, y la unidad que nos va a quedar va a ser horas, kilocalorías, perdón, sobre horas, que está bien para un flujo de calor. Dijimos que siempre hay que verificar que las unidades sean consistentes. Y esto nos va a dar 3 por 5, 15, y le ponemos todos estos ceros, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, o sea, ahí, 1.500.000 kilocalorías sobre hora, porque es flujo de calor. Kilocalorías sobre hora, 1.500.000 kilocalorías sobre hora, o podríamos ponerlo también como 1.500. No, lo dejemos así, lo dejemos como kilocalorías sobre hora. Eso entonces es el flujo de calor, el calor que recibe por hora el fluido frío. Es decir, también es igual al calor transferido, porque dijimos que Q transferido era igual al Q frío, le ponemos el puntito porque es flujo, por lo tanto el Q transferido es igual a 1.500.000 kilocalorías sobre hora. Bien, con este dato ahora vamos a usar la otra ecuación, volvamos aquí, recién hicimos este cálculo, la ecuación número 2, ahora igualamos con la ecuación número 3, vamos ahora a usar la ecuación número 1 para despejar el área. Entonces, decíamos que el calor transferido era igual a U por A por delta T. Despejamos de acá el área, que nos queda igual a calor transferido sobre U y delta T. Este delta T lo habíamos diferenciado como delta T de transferencia, es decir, la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el frío, y que como dato nos decía acá el problema que el delta T en todo momento es igual a 10 grados centígrados. Ahora vamos a hacer esto, vamos a reemplazar los valores. 1.500.000 kilocalorías sobre hora. El U nos decían que era 1,7, vamos a poner acá abajo, 1,7 kilovatios. Kilovatios, ya podemos ir haciendo el cambio de unidades. Kilovatios, recordemos que el vatio es joule sobre segundo. Como unidad, el vatio es joule sobre segundo. Por lo tanto, kilovatio va a ser kilojoules sobre segundo, y podemos poner acá 1,7 kilojoules sobre segundo, y la otra unidad que me quedaba era grados centígrados y metros cuadrados. Esa es la unidad del U. El delta T, que va aquí abajo, entonces serán los 10 grados centígrados. Si vemos las unidades que tenemos acá, vemos que vamos a poder simplificar grados centígrados con grados centígrados. El metro cuadrado es lo que nos tiene que quedar como unidad de área, es decir, necesitamos simplificar segundo, hora, kilojoule y kilocalorías, y para poder simplificar necesitamos los factores de conversión. Es decir, una kilocaloría es igual a un kilojoule. Perdón, una kilocaloría es igual a 4,18 kilojoules. Es la equivalencia entre caloría y joule es 4,18, y entre kilocaloría y kilojoule también va a ser 4,18. Y después necesitamos, acá tenemos hora y segundo, entonces vamos a poner acá abajo, vamos a poner 3.600 segundos es igual a una hora. Y eso me va a permitir simplificar esta hora con esta hora, este segundo con este segundo, el kilojoule con el kilojoule, kilocalorías con kilocalorías, y de esa manera la única unidad que me va a quedar es el metro cuadrado, que está aquí abajo, por lo tanto pasaría aquí arriba,
y simplemente me queda hacer la cuenta y nos va a quedar que el área es igual a ver, permítanme hacer la cuenta esta, 1.500.000 kilocalorías por 4,18 dividido 1,7 dividido 10 dividido 3.600. Me queda igual a 102,4 metros cuadrados. Esa es el área total. El área total. El área total, vamos a borrar esto. Ahora tenemos el área total del intercambiador. Nosotros no sabemos, nos piden cuántas placas necesitamos. Y nos dicen que cada placa tiene 1,2 metros. Entonces, el área total va a ser igual al área de cada placa por la cantidad de placas. Le vamos a poner número de placas. De acá podemos despejar que el número de placas va a ser igual al área total sobre el área de cada placa. El área total son los 102,4 metros cuadrados. El área de cada placa es 1,2 metros cuadrados. Las unidades se me van a simplificar. Y esto me va a dar una cantidad directamente, o sea, a este número lo tenemos, dividimos en 1,2 y tenemos 85,4 placas. Perdón, 85,4 placas. Es decir, necesitaríamos entonces 86 placas. Redondeamos para arriba para no quedarnos cortos. 86 placas es lo que necesitaría este intercambiador de calor. Volvemos al enunciado y hacemos un cierre. Entonces decimos que para este intercambiador, para poder calentar estos 50 metros cúbicos por hora de agua con un salto térmico de 30 grados centígrados, necesitan atravesar, ese fluido necesita recibir, habíamos calculado 1.500.000 kilocalorías por hora. Si el intercambiador de calor tiene un coeficiente de 1,7 kilovatios grados centígrados metros cuadrados y cada placa tiene 1,2 metros cuadrados, con un salto térmico entre el fluido caliente y el frío de 10 grados centígrados, voy a necesitar 86 placas en total. Y así terminamos con este ejercicio.